Muy buenos días en México y buenas tardes en Europa. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en parte de las actividades del Seminario Permanente de Investigación en Turismo y Gastronomía que propone como actividad académica la Red Internacional de Investigación en Turismo que coordina la doctora Maribel Osorio. Esta red internacional ha reunido a lo largo de diferentes años participaciones en investigación, en divulgación, y parte de ello es este seminario permanente en el que tenemos el gusto de tener a diferentes invitados. Este 2026 estamos abriendo precisamente hoy 26 de febrero con una conferencia con una invitada internacional, es la doctora María Andrade de la Universidad La Coruña, a quien nos da muchísimo gusto saludar. Le mandamos un abrazo, doctora, y agradecer todas pues las atenciones que ustedes tuvieron al ser sede de Socantur el año pasado. Muchísimas gracias y esperamos verla también acá en nuestro país. Usted sabe que acá tiene su casa. Hay mucha gente que le aprecia, que le admira, y acá nos gustaría tenerle en algún momento. También quiero darle la bienvenida a una colega también muy querida, la doctora Marta Maribel Mendoza Ontiveros, con quien hemos tenido pues oportunidad de dialogar en muchas ocasiones. Un abrazo, querida doctora Marta Maribel, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación para hacer los comentarios de esta mañana. Si me permiten, voy a leer hacer una breve reseña de la doctora María Andrade. Le cedemos la palabra para escuchar la conferencia que hoy nos imparte sobre cultura, patrimonio y turismo, reflexiones sociológicas sobre significados, usos y consumos. Le damos la palabra y después le damos la palabra a la doctora Marta Maribel Mendoza para hacer algunos comentarios y desde luego nos gustaría mucho que al final pudiéramos tener un diálogo también con quien hoy nos acompaña. Así que les pedimos que si tienen alguna pregunta la vayan elaborando a través de Facebook, de nuestra plataforma, la escriban para posteriormente iniciar nuestro diálogo. La doctora María Andrade Suárez es profesora titular en el Departamento de Sociología y Ciencias de la Comunicación de la Universidad La Coruña. Es doctora en premio extraordinario. Su trayectoria se centra en la sociología de la cultura y la sociología urbana, con especialización en turismo, patrimonio, desarrollo territorial y políticas culturales. Ha liderado y participado en proyectos competitivos autonómicos, nacionales y europeos, entre ellos Uncharted, Ruralur y Green Gap, y dirige un paquete de trabajo en el Observatorio Turístico Transfronterizo del POCTEP Camino San Rosendo. Su investigación combina excelencia académica y transferencia aplicada, destacando iniciativas como la Estrategia 2020 de Turismo de Galicia y la creación del Observatorio Turístico de A Coruña. La doctora Andrade cuenta con más de 50 publicaciones científicas y una amplia participación en congresos internacionales. Desde el año 2021 dirige el Grupo de Estudios Territoriales, reconocido como Grupo de Referencia Competitiva, y además es investigadora asociada en la Universitat de Barcelona. Ha realizado estancias de investigación en diversos países y ha contribuido activamente a la formación doctoral, codirigiendo varias tesis. Además, es coeditora de Pasos, revista de turismo y patrimonio cultural, que es desde luego una referencia para quienes nos dedicamos a la investigación en el turismo. Y también la doctora Andrade pues, ha tenido varias responsabilidades académicas de gestión como directora del departamento y coordinadora de titulaciones oficiales, por lo que ustedes pueden apreciar, su trayectoria combina investigación, docencia, liderazgo institucional e implicación en redes científicas nacionales e internacionales. Es desde luego la doctora una referencia académica en el análisis social del turismo y las dinámicas territoriales contemporáneas. Muchísimas gracias, doctora. Le cedemos la palabra y la escuchamos para después iniciar un diálogo con nuestros invitados. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la bienvenida. Gracias por la invitación. Estoy realmente agradecida y además pues que me hace
muchísima ilusión, sobre todo además después de habernos conocido, de haber tenido la suerte de haberles conocido presencialmente en mi ciudad. Pues después de este saludo, decir, bueno, pues buenos días y empezar esta charla o esta conferencia pues con una confesión. Durante semanas, mientras preparaba esta sesión, me rondaba una pregunta. ¿Cómo hablar durante una hora, que no es realmente una hora, 40 o 50 minutos, sobre patrimonio y sobre turismo sin caer, por decirlo de alguna manera, pues en el panfleto o en el manual? Porque el tema que da título a esta charla, podríamos decir que lo permite todo. La indignación fácil, la denuncia de la mercantilización, el lamento por la pérdida de autenticidad. También permite la exaltación acrítica, es decir, el turismo como pasaporte al desarrollo, el patrimonio como marca o la cultura como recurso inagotable. Pero ni una postura ni otra nos sirven, así que he decidido pues asumir una posición tal vez más incómoda, pero pienso, y eso espero, que a la vez más productiva. No vamos a demonizar, no vamos a idealizar, vamos a analizar. Y para analizar necesitamos, en primer lugar, aceptar pues, que los conceptos con los que trabajamos diríamos que son problemáticos. Y es que hoy vamos a hablar de tres palabras que podríamos decir que son complejas, ambiguas y polisémicas. Son palabras que aparecen en el título de esta charla. Cultura, patrimonio y turismo. No son conceptos inocentes, son, como decimos en sociología, construcciones sociales. Y lo que nos interesa hoy no es definirlas de forma aislada, sino observar qué ocurre cuando quedan, por así decirlo, atrapadas en un mismo espacio gravitatorio y empiezan a relacionarse, porque se relacionan, y mucho. A veces como un matrimonio de conveniencia, a veces también como una, podríamos decir, relación tóxica de codependencia. La cuestión no es si la relación es buena o mala en abstracto. La cuestión que me interesa y que quiero compartir con ustedes es ¿bajo qué condiciones se produce? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? La tesis de fondo podríamos decir que es esta. El patrimonio no es, sino que se construye. Y el turismo, a la vez, no es un factor externo que impacta en la cultura, sino un fenómeno cultural en sí mismo, que produce ¿qué? Nuevas realidades, nuevos significados y, por supuesto, como veremos también, nuevos conflictos. Cuando hablamos de construcción social, no estamos diciendo que la cultura, el patrimonio sean irreales. No, no me refiero a eso. Estamos diciendo que no tienen una esencia fija. Es decir, no hay un ser del patrimonio que permanezca inmutable a lo largo de la historia. Lo que hoy consideramos patrimonio merecedor de la conservación, ayer pudo ser pues una ruina insignificante. Lo que ayer fue una herejía, hoy es una catedral. Un edificio, una danza, una receta de cocina, una lengua, no nacen siendo patrimonio, se convierten en patrimonio a través de un proceso de construcción social. Y ese proceso tiene un nombre, patrimonialización. Y la patrimonialización, como ustedes saben, no es neutral. Detrás de cada declaración de patrimonio de la humanidad, detrás de cada bien de interés cultural, detrás de cada museo o centro de interpretación, hay decisiones políticas, intereses económicos o disputas simbólicas. Y luego está la otra parte, o la otra pata, podríamos decir, el turismo como productor de realidad. Durante décadas, las ciencias sociales podríamos decir que han analizado el turismo como un factor externo que de alguna manera venía a perturbar el equilibrio de las comunidades receptoras. De este modo se estudiaban los impactos del turismo, impactos económicos, impactos ambientales, impactos culturales. El turismo era el agente, la comunidad, la paciente. Y este enfoque, como ustedes bien saben, ya no es suficiente. Hoy sabemos que el turismo no solo transforma culturas, podríamos decir que las produce. Produce imágenes, narrativas, expectativas,
e incluso performance. Produce, de alguna manera, una forma específica de mirar el mundo y de relacionarse con él. Y esto es crucial. Cuando un grupo de danza, por ejemplo, acorta sus coreografías para adaptarse al horario del tour, cuando un artesano o una artesana modifica sus diseños para hacerlos más vendibles, cuando una ciudad entera se repiensa a sí misma como destino, no estamos asistiendo a la degradación de una cultura auténtica. Estamos asistiendo, desde mi punto de vista, al nacimiento de nuevas formas culturales. La pregunta no es si esas formas son más o menos auténticas que las anteriores. La pregunta es, ¿cómo se negocian? ¿Quién tiene el poder de definirlas? ¿Qué relaciones de poder se establecen en ese proceso? Y ahora sí, entramos en materia. ¿Qué es entonces eso que llamamos patrimonio y por qué no es lo que parece? A ver, empecemos por la filología, porque a veces las palabras podríamos decir que guardan en su interior toda una especie de teoría social. La palabra patrimonio, solo sabemos, procede del latín patrimonium. Está compuesta por dos vocablos, patri, padre, monium, recibido, es decir, lo recibido por línea paterna. Por tanto, hablar de patrimonio era hablar de lo que se posee, de tierras, de dinero, de derechos. Pero ¿qué ocurre en el siglo XIX? Ocurre algo decisivo. El patrimonio abandona su referencia a lo que una persona hereda por vía paterna, lo que hemos dicho antes, para atribuirse a la totalidad de los bienes que, dado su valor, deben ser conservados para las generaciones futuras. Ya no se trata de la herencia de un individuo, sino de la herencia colectiva de una nación. Los monumentos, las obras de arte, los archivos, las tradiciones, dejan de ser propiedad exclusiva de sus titulares legales y pasan a ser considerados bienes comunes, tesoros nacionales, legado de los antepasados. Y no es que no existieran antes monumentos o tradiciones, existían, por supuesto, pero no eran pensados como patrimonio nacional. Eran, a lo sumo, pues antigüedades, curiosidades, objetos de coleccionistas o eruditos de la Iglesia. Sin embargo, en el nacionalismo decimonónico es el que inventa el patrimonio como categoría moderna y lo hace ¿cómo? Seleccionando del pasado aquellos elementos que sirven ¿para qué? Para construir una narrativa de grandeza, de continuidad, de esencia nacional. Y desde entonces este concepto de patrimonio del que estamos hablando, no ha dejado de expandirse, de los monumentos a los bienes culturales. Ya no solo la catedral, también el horno de pan, el lavadero público, la fábrica textil, etc. También de los objetos a las ideas, ya no solo la escultura, también la técnica artesanal, el conocimiento tradicional, la lengua. También de lo material a lo intangible, ya no solo el edificio, también la fiesta, el ritual, la música, la receta. Y esta ampliación es sin duda un avance. Reconoce, de alguna manera, pues, la diversidad de expresiones culturales y da cabida también a patrimonios, pues, antes ignorados, pero también genera nuevos problemas. Y una cuestión importante aquí. Todo lo que se aprende y transmite socialmente es cultura, pero no patrimonio. El patrimonio es una selección de la cultura y toda selección implica dos operaciones: visibilizar y ocultar, recordar y olvidar. Hay quien dice que el patrimonio es la huella de la memoria y a la vez la huella del olvido. Podríamos decir, por tanto, que es como si la cultura fuese el magma, el flujo continuo de prácticas, saberes, objetos, creencias que una sociedad produce y reproduce, y el patrimonio es una operación de extracción. Tomamos una parte de ese magma, lo aislamos, lo etiquetamos, lo elevamos a la categoría de bien patrimonial y le otorgamos de esta manera un valor, podríamos decir, pues excepcional. Y esta operación, como decía antes, tiene un nombre: patrimonialización. Y entonces, si el patrimonio es una selección,
La pregunta inmediata es, ¿quién selecciona? Porque iremos descubriendo que ninguna activación patrimonial es neutral o inocente. Activar un patrimonio es elegir unos símbolos frente a otros, unos significados frente a otros, y no activa quien quiere, sino quien puede. Hablamos de poder, poder político, poder económico, poder simbólico. Los gobiernos, las élites, los técnicos, los expertos o las expertas son quienes tradicionalmente han decidido qué merece ser conservado y qué versión de la historia se cuenta. Un ejemplo en España es con el caso de la Guerra Civil. No es lo mismo un monumento a los caídos por Dios y por España que una plaza en recuerdo de los republicanos fusilados en una cuneta. El patrimonio es aquí, como en otros muchos ejemplos, que luego pueden poner ustedes, pues, un poderoso campo de confrontación simbólica. En este caso, pues la memoria de los desaparecidos, la memoria republicana, ha tenido que luchar para ser reconocida como patrimonio y aún hoy genera tensiones. El patrimonio, por tanto, no es un legado pasivo que recibamos y custodiamos. Es una construcción social, como decía antes, al inicio, activa, dinámica, fluida, cambiante, conflictiva y, como toda construcción, puede deconstruirse y reconstruirse. Ojo, si todo puede ser patrimonio, ¿cómo decidimos qué es, qué lo es y qué no? ¿Dónde trazamos el límite? ¿Quién lo traza? ¿Qué significa activar? Decíamos antes, pues significa de alguna manera sacar un elemento cultural de su contexto cotidiano, dotarlo de alguna manera de un significado especial o exhibirlo como representativo de una identidad colectiva y a menudo también, es algo muy que se hace, pues someterlo a algún régimen de estudio, de conservación, de protección, de gestión. Pero ¿por qué unos referentes frente a otros? Porque no todos los referentes sirven para todos los proyectos identitarios. Un gobierno nacionalista, por ejemplo, activará ciertos símbolos, un movimiento social, otros, una corporación turística, pues seguramente otros muy distintos. ¿Quién tiene la capacidad de activarlos? Tradicionalmente, los estados, y hablábamos antes de las élites o las élites culturales, pero también, cada vez más, las comunidades locales, los movimientos sociales, los emprendedores culturales. La capacidad de activación es, por tanto, también una forma de poder y, como tal, es disputada. Y ahora que hemos, podríamos decir, enfatizado esta función identitaria y política del patrimonio, hay que destacar también que el patrimonio cumple otras múltiples funciones y que estas funciones pueden superponerse, pueden entrar en conflicto o incluso pueden también transformarse con el tiempo. Hablamos de una función, por ejemplo, sociopolítica, el patrimonio como cohesión social, la importancia de crear una conciencia colectiva. La función cognitiva, es decir, el patrimonio como conocimiento, como fuente de saber, como testimonio, como archivo. Y, por supuesto, la función económica, el patrimonio como bien de consumo. Y aquí es donde empezamos a hablar también de la asociación entre turismo y patrimonio, una asociación que hoy es realmente potente. Y esto ha originado a la vez una nueva reinterpretación del patrimonio y a la vez una nueva política de activación patrimonial. Y esta función más reciente, como ustedes saben, casi podríamos decir pues, que se ha vuelto hegemónica. Hoy es difícil o prácticamente imposible pensar el patrimonio pues, al margen de su potencial turístico. Las administraciones invierten en patrimonio ya no solo por su valor intrínsecamente cultural, sino por su capacidad, entre otras, pues, para generar ingresos, para generar empleo, para generar desarrollo local. ¿Y es esto malo? No necesariamente. Muchos patrimonios se han salvado pues de la ruina gracias precisamente a los ingresos turísticos. Muchas comunidades han encontrado en el turismo o en el turismo cultural pues una vía de desarrollo. ¿Cuál es el problema? Desde mi punto de vista, el problema es cuando la función económica devora de alguna manera todas las demás, cuando lo que se conserva
es solo lo que se puede vender, cuando los criterios de patrimonialización de los que hablábamos antes se subordinan a las modas turísticas. Porque el patrimonio es en gran medida un significante vacío y puede ser rellenado pues casi con cualquier significado y por tanto puede ser también manipulado para adaptarlo a cosas que tienen menos que ver con su contexto de formación que en el contexto en el que se utilizan y se revaloran. Es decir, no rescatamos del pasado lo que objetivamente es más valioso, rescatamos lo que ahora, aquí, para nosotros y para nosotras, resulta significativo o útil o rentable o emocionante. Pero eso no significa que cualquier cosa, entre comillas, pueda ser patrimonio en cualquier momento. Hay ciertas condiciones sociales, políticas y económicas que hacen posible que un elemento cultural sea patrimonializado. Cuando, por ejemplo, un Estado invierte millones en restaurar una catedral y deja caer una fábrica textil, está enviando un mensaje muy claro sobre qué tipo de pasado merece ser honrado. Cuando un manual escolar incluye monumentos, determinados monumentos, y omite otros, está construyendo también un determinado imaginario nacional. O cuando un museo cuelga unos cuadros y guarda otros en el almacén, está ejerciendo también, podríamos decir, una especie de juicio estético que es también, obviamente, un juicio político. De ahí que un mismo monumento o elemento cultural puede ser símbolo de la fe para unos, obra maestra del arte para otros, recurso turístico, por ejemplo, para una determinada administración, obstáculo urbanístico para una constructora, lugar de memoria para una comunidad e incluso ejemplo de opresión para un colectivo, un mismo elemento cultural. Claro, todas estas interpretaciones coexisten, compiten, se solapan. Ninguna es la verdadera en un sentido absoluto. Todas podríamos decir que son versiones del pasado. Y nuestro trabajo no es decir cuál es la correcta. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Analizar cómo se producen, cómo se legitiman, cómo se imponen o también a la vez cómo son silenciadas. Hasta aquí hemos hablado podríamos decir, del patrimonio en sí mismo, como si existiera en una burbuja, pero sabemos que no es así, porque en algún momento ese patrimonio se encuentra con el turismo y ese encuentro es lo que vamos a analizar a continuación. ¿Qué ocurre entonces cuando el patrimonio deja de ser solo un referente identitario y se convierte también en un recurso económico? ¿Qué ocurre cuando en la mirada del otro, el turista, el visitante, el foráneo, se convierte en el espejo en el que nos miramos? Hasta mediados del siglo XX, las activaciones patrimoniales, lo he sintetizado al inicio, tenían un destinatario principal, podríamos decir, el propio grupo social. Era patrimonio, de alguna manera, pues para consumo interno, para reforzar la identidad colectiva. Pero ocurre algo. Aparece el turismo de masas y con él una nueva función del patrimonio. Ya no es solo un referente identitario, sino un recurso económico. Hablamos, en definitiva, de un juego de seducción que nos obliga, en cierto modo, pues a transformarnos, a acicalarnos, a prepararnos, a maquillarnos en función de cómo queremos que nos vean, de cómo queremos también vernos a nosotros mismos. ¿Y esto es necesariamente malo? Yo me atrevería a decir que no, pero es problemático cuando esa mirada externa se convierte en la única brújula, cuando nos miramos como creemos que nos miran los turistas, los visitantes. Y en función de esa mirada transformamos nuestro patrimonio, nuestras tradiciones e incluso nuestra propia identidad. ¿Quién no ha participado alguna vez en ese juego? ¿Quién no ha recomendado a un visitante el restaurante típico
aunque los lugareños nunca vayan? ¿Quién no ha simplificado una historia compleja para hacerla más comprensible al forastero? ¿Quién no ha enfatizado los aspectos más pintorescos de su propia cultura porque sabe que eso es lo que el turista espera? Hoy, la práctica totalidad de las políticas patrimoniales están atravesadas por la lógica económica. El patrimonio se convierte en un producto y como producto debe ser atractivo, vendible, competitivo. No se trata de que el patrimonio tenga también un valor económico, obvio. Se trata de que ese valor económico se ha convertido en el criterio dominante para decidir qué se conserva, qué se restaura, qué se promociona. El problema no es la rentabilidad económica en sí misma. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando la lógica turística se impone sobre la lógica patrimonial. Cuando se prioriza no lo que la comunidad valora, sino lo que el turista espera encontrar. Y hay aquí otra serie de cuestiones clave o ideas que me gustaría ir dando a ver si surgen también preguntas o reflexiones. Y es que podríamos decir que el turismo no solo consume patrimonio, después de lo que hemos dicho, sino que el turismo también produce patrimonio, produce imágenes, produce narrativas, produce imaginarios, y aquí hay un fenómeno sociológico muy potente, que es lo que se conoce como la hipótesis de la mediación del espacio turístico. ¿Qué significa esto? Que los turistas, que los destinos acaban pareciéndose a las fotografías que los turistas quieren tomarse. Mediación significa que entre el territorio y su representación se interpone el turismo. No vemos el lugar, vemos la imagen turística del lugar. Y esa imagen no es transparente, sino que selecciona, jerarquiza, omite, estiliza. Un ejemplo, Egipto tiene que parecerse al de una exposición universal. Bali tiene que parecerse al catálogo del Corte Inglés. África tiene que parecerse a lo que se ve reflejado en un parque de aventuras. Egipto, Bali, África tienen que convertirse de alguna manera en parques temáticos de sí mismos, a la medida de la fotografía que queremos fotografiar. Y entonces habrá, pues, que construirlos. El país entero tiene que posar. Y habrá que obligarlo a acomodar, pues, de alguna manera su economía, a transformar sus infraestructuras, a reorganizar su comercio, a disolver sus cimientos y momificar sus superficies, a poner el agua, el espacio y todo, por así decirlo, a disposición de la imagen verdadera que los turistas han visto ya 1000 veces y quieren confirmar sobre el terreno. Si una agencia de viajes propusiera visitas guiadas a los esquimales de Nigeria, es muy posible que viésemos aldeas de África poblarse de iglús. Ya no se trata de que el destino tenga una imagen, se trata de que el destino es su imagen. Todo lo que no encaja en esa imagen, la pobreza, la complejidad social, etc., debe ser ocultado, apartado o eliminado de ese encuadre fotográfico. Y vamos a ver esto con unos ejemplos. Disneylandia. ¿Qué es Disneylandia o Euro Disney o el triunfo de la ficción real, donde podemos ver llevada al extremo la lógica turística contemporánea? El triunfo de este lugar de peregrinación de la modernidad reside en que el turista, el visitante, se encuentra con una recreación real de un mundo de ficción. En Disneylandia, el castillo de la Bella Durmiente o el castillo de las princesas es real en el sentido de que se puede tocar, visitar, fotografiar, pero es una realidad que remite a una ficción. Es un simulacro que no oculta su condición de simulacro. Al contrario,
lo exhibe como su principal atractivo. El turista no pretende descubrir algo nuevo o sorprendente. La sorpresa, precisamente, se produce al constatar que lo que ve es lo que había imaginado, es decir, un fiel reflejo de lo que es de sobra conocido, pues a través de la televisión, del cine o de los anuncios publicitarios. Nos estamos refiriendo en este caso al viaje como confirmación, no como descubrimiento. El turista ya ha visto 1000 veces la Torre Eiffel, el Coliseo, la Sagrada Familia. Muchas veces no viaja para conocerlas, viaja, podríamos decir casi que para constatar que existen, para fotografiarse con ellas, para verificar que la realidad sí se parece a su representación. Lo mismo sucede pues, con otro parque temático que hay en España, seguro que ustedes tienen allí varios, que es PortAventura. Si Disneylandia es el paraíso de la ficción, PortAventura es el paraíso de la, podríamos decir, pues condensación espaciotemporal. En este viaje, en este parque temático, pues podemos apreciar desde los elementos más característicos de las culturas más exóticas. Nada mejor que empezar pues con una aventura por el Mediterráneo, del Mediterráneo a la Polinesia, exótica, excitante, de ahí a la magia de China, para finalizar por descubrir pues, los secretos de las pirámides mayas. Como vemos, todo un viaje alrededor del mundo. Efectivamente, la ventaja de este viaje es que todo lo más representativo de cada espacio está presente en el interior del recinto. Da igual que haya sido hace 500 años o en la actualidad. El tiempo y el espacio abolidos, licuados, mezclados en una misma experiencia de consumo. El visitante ya no necesita viajar físicamente por el mundo. El mundo, podríamos decir, que se le ofrece casi condensado, sintetizado, destilado en un único recinto. ¿Qué más se puede pedir? Los parques temáticos son, sin duda, el ideal casi de cualquier turista llevado casi al más absoluto de los extremos. Una recreación de múltiples elementos reales e imaginarios preparados para el disfrute. Otro ejemplo, la isla de Tonga. Cuando la realidad debe parecerse al parque temático. Y ahora voy a explicar lo que quiero decir con esto. Visitar la Polinesia de PortAventura nunca será lo mismo que visitar, por ejemplo, pues la isla de Tonga, la verdadera Polinesia. ¿O sí? ¿Qué diferencia existe entre la recreación de los polinesios realizada desde nuestra cultura y la representación de los polinesios para nuestra cultura? Y la pregunta no es retórica, es el núcleo de todo el debate sobre autenticidad que abordaremos después. En principio, hay una diferencia, podríamos decir, en cuanto a que a priori parece un público distinto, por lo menos en cuanto a posibilidades económicas. Una segunda diferencia iría referida pues, al grado de legitimidad que se le presuponen a ambas experiencias. Un aspecto muy relacionado con lo que socialmente se conoce como nivel de autenticidad, diferente, aparentemente, de la representación. Pero son tan diferentes. Yo diría que en ambos casos hay una puesta en escena. En ambos casos hay una cultura representada para un público foráneo. En ambos casos hay una economía turística que condiciona la producción cultural. Bueno, hemos visto 3 ejemplos a los que es posible que volvamos y en los 3 casos los elementos patrimoniales hemos visto que juegan, por así decirlo, pues un papel distinto. Generalmente el patrimonio, volviendo a lo que decía al principio, es utilizado pues, como una especie de tarjeta de presentación, una fotografía retocada, dispuesta siempre para ser mostrada, o lo que es lo mismo, rentabilizada. El patrimonio que se ofrece al turista no es el patrimonio vivido, el patrimonio disputado, el patrimonio contradictorio, es una versión, por así decirlo, edulcorada, simplificada, estetizada, una versión que omite
todo aquello que podría incomodar al visitante, como mencionaba antes, la pobreza, pues el conflicto, la desigualdad o la memoria traumática. Pero ojo, esa fotografía retocada no es solo para los turistas. También nosotros, las comunidades receptoras, acabamos muchas veces mirándonos en ese espejo deformante. Acabamos creyendo que nuestra identidad es esa postal que vendemos. Acabamos, en algunos casos, olvidando quiénes éramos antes de que el turista llegara. Porque todas las imágenes creadas para el turismo terminan reproduciendo escenarios que se retroalimentan. Es decir, el turista busca algo nuevo y al mismo tiempo de sobra conocido, algo que le ha sido ofrecido, pues, por ejemplo, a través de agencias publicitarias o de medios de comunicación. Por tanto, el turista no puede ni debe ser sorprendido. Las imágenes finales del viaje tienen que ser una fotocopia de ese original inventado. Y ahí es donde se mide el mayor o menor éxito del viaje. Y siguiendo esta lógica, como decía antes, pues los destinos turísticos deben de satisfacer esta demanda, deben buscar o potenciar aquellos aspectos que produzcan imágenes atrayentes. Podríamos decir que deben ponerse al servicio del turista entendido como cliente. Todo tiene que ser auténtico aunque sea fabricado. Todo tiene que ser original aunque sea una copia. Todo tiene que ser de verdad aunque sea una representación. Y esta paradoja, esta obsesión por la autenticidad será el núcleo del siguiente bloque. Porque, volviendo un poco para atrás, desde el romanticismo viajamos en busca de lo auténtico. Queremos la casa típica, la tradición viva, el artesano que trabaja con las manos, la receta centenaria, viaje, libertad, autenticidad. Esa es, de alguna manera, como una especie de tríada que el turismo contemporáneo explota sistemáticamente. Pero, ¿qué es lo auténtico? ¿Es más auténtico un horno de leña que un microondas? Culturalmente, podríamos decir que la respuesta puede variar según el usuario. Puede decir alguien, lo más antiguo no es más auténtico, simplemente es más viejo. ¿A dónde quiero llegar? Es a que la autenticidad no es una cualidad, por así decir, inherente a un objeto o a una práctica, sino que es el resultado de un proceso social. Un ejemplo, en Sarajevo hay un hostal, el War Hostel, donde los turistas pueden de alguna manera experimentar cómo era o cómo fue vivir el asedio de la ciudad entre 1992 y 1995. Duermen en el suelo, suenan explosiones, hay escasez de sábanas, el gerente usa el nombre en clave que su padre utilizó durante la guerra y la web lo promociona así. El War Hostel es muy de verdad, auténtico, extremadamente alternativo, único, un lugar genuino. Pero lo es. Vivir el asedio solo era posible durante el asedio y para vivirlo realmente uno no podía hacerlo sin riesgo para su vida. Cualquier intento de reproducirlo hoy es necesariamente una copia, una recreación, una representación. ¿Son conscientes los turistas? Sí, sí, con toda probabilidad lo son. Saben que no están en una guerra real, saben que es una ficción. Y entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué pagar por una experiencia que saben que no es auténtica? No hay límites. Todo puede convertirse en atracción turística. La guerra, la pobreza, la muerte, el dolor. Solo es cuestión de empaquetarlo adecuadamente. Turistas y anfitriones se confabulan, de algún modo, para hacer del simulacro una especie de representación verosímil. No hay engaño, diría, hay un pacto. El turista sabe que el patrimonio es escenificado. El anfitrión sabe que el turista lo sabe. Y aún así, ambos participan. Es la anécdota de Neil Bohr y la herradura.
Niels Bohr fue un Nobel que llevó un premio de física y tenía una herradura colgada en la puerta de su casa. Y un amigo, un día que fue a visitarlo, pues le preguntó: oye, ¿cómo es posible que alguien como tú crean supersticiones? ¿Y sabéis qué respondió Bohr? No creo, no creo, pero me dijeron que aunque no crea, funciona. Por tanto, la autenticidad funciona. Aunque sepamos que es fabricada, aunque sepamos que es una puesta en escena, la ilusión no desaparece, se refuerza. Y la búsqueda del auténtico ha llegado a ser o es considerada pues, como una de las motivaciones centrales para muchos viajeros. Pero, ¿qué significa realmente la autenticidad en el contexto del turismo? Esta pregunta, que parece sencilla, es en realidad una de los interrogantes más complejos y más escurridizos de toda la sociología del turismo, porque la autenticidad no es un atributo objetivo de las cosas, ni una cualidad inherente a las prácticas culturales, lo decía antes, es una construcción social, una negociación, una lucha. Durante décadas, el debate sobre autenticidad en turismo estuvo dominado por lo que podríamos llamar una visión esencialista. ¿Qué significaba esto? Que desde esta perspectiva existirían prácticas culturales auténticas, las que se realizan en su contexto original sin interferencia externa, y las prácticas culturales, para que nos entendamos, inauténticas. ¿Cuáles? Las que se modifican para el turismo, las que se comercializan, en las que hay escenificación. Pero esta visión generó una larga tradición de denuncia. El turismo no destruye la autenticidad cultural, sino que convierte las tradiciones en mercancía, aunque hay quien dice que prostituye el patrimonio. Pero esta posición tiene, desde mi punto de vista, pues, múltiples problemas insalvables. Primero, se presupone que existe una cultura original, no contaminada, detenida en el tiempo, que el turismo vendría a corromper. Pero es que las culturas no son estáticas, son dinámicas, híbridas, siempre están cambiando. ¿En qué momento detenemos el reloj para declarar que esta versión es auténtica y que las posteriores son degradaciones? Segundo, esta visión esencialista ignora también que muchas de las tradiciones que hoy consideramos auténticas son ellas mismas producto de procesos históricos de invención, de préstamo, de hibridación, y es menos auténtico por ello. Tercero, esta visión esencialista de ver el turismo como destructor de la autenticidad desautoriza a las comunidades locales para decidir sobre su propia cultura. Si un grupo de danza, por ejemplo, decide acortar sus coreografías para adaptarlas al horario de los turistas, ¿quién tiene la autoridad para decirles que eso no es auténtico? ¿El antropólogo? ¿La socióloga? ¿El purista? No lo sé. El turismo, por tanto, y es lo que decía al principio, ya no puede ser analizado como un factor externo que influye en las tradiciones y expresiones culturales. Se trata de un fenómeno cultural en sí mismo, que no solo transforma costumbres, rituales y paisajes, sino que produce nuevas expresiones, nuevos significados. Y este debate sobre la autenticidad no es estático, surge continuamente nuevas tecnologías y prácticas que lo reconfiguran. Pues un ejemplo contemporáneo es Google Arts and Culture, que utiliza tecnología pues, para ofrecer recorridos virtuales por museos, exhibiciones, exposiciones o sitios históricos de todo el mundo. Si bien esto proporciona acceso a la cultura y el patrimonio de manera global, también, desde múltiples perspectivas, puede plantear preguntas sobre la autenticidad de estas experiencias digitales en comparación con las interacciones físicas. Y hay quien se pregunta, pues, ¿es auténtica una visita virtual, por ejemplo, al Museo del Prado? Para unos, no. La experiencia física es insustituible. El olor del museo, la escala de las obras, el roce con otros visitantes, la imposibilidad de hacer
zoom infinito. Para otros, la visita virtual incluso es más auténtica. Permite ver las obras sin multitudes, sin reflejos en los cristales, sin limitaciones en el tiempo. Es decir, no hay una respuesta correcta. La autenticidad es, una vez más, una construcción. Y de hecho, las plataformas digitales y ahora más con la IA están construyendo pues, nuevas formas de autenticidad que antes no existían. Y solo mencionar sobre la autenticidad, digamos que una última frontera de la autenticidad que se relaciona pues, con una de las tendencias turísticas también más poderosas de la última década, que es esa promesa de vivir como un local. Es decir, no es una coincidencia que de forma generalizada el lema Live like a local o vive como un local sea usada pues muchas veces como cebo para promocionar experiencias fuera de la burbuja turística. Oye, pues ¿qué tal las vacaciones? Fue increíble. Conocimos a unos locales que nos recomendaron dónde comer e ir de marcha. Sentimos que éramos parte de la comunidad. Últimamente, seguro que habéis tenido conversaciones similares pues, con vuestros colegas o con vuestros amigos, donde muchas veces se pone de manifiesto que los momentos favoritos de un viaje son aquellos en contacto directo con los locales, aventuras fuera de lo común y conocer la vida real de la gente del lugar en lugar de sentirse como un turista. Irónicamente, vivir como un local se ha convertido en uno de los productos turísticos más exitosos. Toda una industria construida sobre la promesa de escapar de la industria turística, una poderosa paradoja. El turista, en todo caso, no busca al local real con sus problemas, sus contradicciones, su vida ordinaria, sino una versión idealizada del local. Alguien que esté dispuesto o dispuesta a compartir su autenticidad de forma amable, accesible e incluso entretenida. De esta manera, la propia cotidianidad de una comunidad entera, siendo la cotidianidad, por definición, lo que justamente no es extraordinario, deviene en un hecho visitable. Y de esto resultan, pues, muchas decepciones e insatisfacciones. Por ejemplo, cuando los turistas no logran encontrar, por ejemplo, los típicos habitantes de la región. En fin, que la autenticidad, el turismo y el patrimonio están perdón, interconectados pues, en un delicadísimo equilibrio. Porque por un lado, la búsqueda de autenticidad es una de las motivaciones centrales del viaje contemporáneo. Por otro lado, esa misma búsqueda tiende a destruir aquello que pretende encontrar. Cuanto más exitoso es un destino, más turistas atrae, más se mercantiliza y, por tanto, siguiendo esa corriente de pensamiento, más pierde su carácter auténtico. Pero quizá estamos planteando mal la reflexión. Si toda cultura es en cierto sentido, en cierto modo, autenticidad representada y está en cambio permanente, ¿por qué la representación turística debería de ser vista como destructiva? ¿Y por qué los cambios que impulsa serían tan negativos? El turismo produce cultura, no solo la consume, no solo la degrada, no solo la prostituye, la produce. Produce danzas más cortas, rituales más accesibles, artesanías adaptadas al gusto foráneo, experiencias empaquetadas. ¿Y es esta cultura menos valiosa que la que existía antes? Yo creo que no hay una respuesta objetiva. Depende de quién la valore y con qué criterios. Lo que sí podemos afirmar es que la autenticidad es un campo de lucha. Nuestro trabajo, como sociólogos, como antropólogos, como estudiosos del turismo, como gestores, como ciudadanos, no es decir a las comunidades que es auténtico y que no lo es. Nuestro trabajo, me atrevería a decir que es desvelar esas luchas, hacer visibles los intereses en conflicto, preguntar constantemente quién gana y quién pierde
con esta definición de autenticidad. El turismo es una ficción y todos sabemos que es una ficción, pero al mismo tiempo genera estructuras reales. Un sector de servicios multimillonario, transformaciones urbanas, conflictos sociales, políticas públicas, identidades colectivas. La pregunta ya no es cómo escapar de esa ficción, sino que la pregunta debe ser cómo gestionarla de forma que los beneficios económicos, beneficios culturales, sociales, etcétera, se distribuyan o redistribuyan equitativamente y que los costes no recaigan siempre sobre los mismos. Entonces, esa es la cuestión que abordaremos ahora, respondiendo a ese interrogante. Entonces, en este escenario, ¿hacia dónde vamos? Hemos llegado a un punto de saturación. Es decir, tenemos por un lado la hiperpatrimonialización. Todo quiere ser patrimonio. Cada pueblo quiere casi su Camino de Santiago, su declaración, su sello. Digamos que se patrimonializa para competir en el mercado turístico. Tenemos por otro lado la turistificación, esa idea de que los centros urbanos se convierten en escenarios, que la vivienda se transforma en alojamiento turístico, que el comercio de proximidad es sustituido por tiendas de souvenirs. Tenemos el overtourism. Hay lugares donde el número de visitantes es ya insostenible. Venecia, Barcelona, Machu Picchu, da igual. Destinos que colapsan. Claro, la respuesta social es la llamada turismofobia, que no es odio al turista, es hartazgo ante un modelo que diría que beneficia a unos pocos y expulsa a muchos. Y en este matrimonio de conveniencia entre patrimonio y turismo, el turismo es el que aporta el dinero y, por tanto, el patrimonio parece condenado a estar sometido casi pues a los caprichos de su cónyuge. Parece necesario, por tanto, reformular ese contrato matrimonial, romper esa relación de codependencia y pensar de esta manera pues en un nuevo vínculo que asegure de alguna manera pues cierta autonomía a los contrayentes. Y permitidme esa broma. Es decir, el patrimonio necesita los recursos turísticos que el turismo aporta para su conservación, para su mantenimiento, etc. Pero a la vez el turismo necesita los atractivos patrimoniales pues para diferenciar su oferta e incluso justificar sus precios. No pueden vivir el uno sin el otro. Entonces, ¿cuándo empieza a ser conflictiva esa relación? Hemos visto cómo la relación entre patrimonio y turismo comienza a ser conflictiva cuando el turismo se convierte de alguna manera pues, en la actividad casi prioritaria, cuando todo se pone a disposición del turista, cuando los habitantes de la sociedad receptora tienen que inventar casi disfraces para ser vistos por los otros, cuando en definitiva pues nuestras fiestas, nuestras actividades, nuestras realizaciones materiales deben ajustarse a la norma del mercado, convirtiéndose el patrimonio pues en un producto más. El problema no es que el patrimonio genere ingresos. El problema, como decíamos antes, es que la generación de ingresos se convierte en el único criterio para decidir qué patrimonio se conserva, cómo se interpreta, para quién se exhibe. Y cuando eso ocurre, el patrimonio deja de ser un fin, es decir, un testimonio que debemos preservar por su valor cultural, histórico, simbólico, y se convierte en un medio para alcanzar objetivos económicos. Y los medios, como sabemos, son sustituibles, prescindibles, desechables. Y este proceso conlleva necesariamente pues, una total recreación y en algunos casos pues, un secuestro casi de los bienes patrimoniales locales en beneficio de grupos económicos concretos. Claro, y frente a este diagnóstico, pues algunas de vosotras os podríais argumentar o interrogar. ¿No estaremos siendo demasiado críticos? Sí. Y es que el turismo no es intrínsecamente malo. El problema no es el turismo, es el modelo turístico. Es la ausencia de límites, de planificación, de participación comunitaria. Es la prioridad absoluta concedida a la rentabilidad económica a corto plazo sobre cualquier otra consideración. Sin duda, yo lo he mencionado en varias ocasiones, el patrimonio puede y debe ser rentable, pero partiendo fundamentalmente de su rentabilidad social, partiendo
de la propia lógica patrimonial local. No se trata de renunciar a la economía, sino de subordinar la economía a lo social, de preguntarse no solo cuánto dinero genera ese patrimonio, sino también a quién beneficia, qué costes tiene para la comunidad, qué versión de la identidad se está promoviendo. Porque en determinados lugares se puede y se debe, sí, potenciar cierto turismo a partir de los elementos patrimoniales, pero en otros casos se debe de frenar esa especie de invasión sin esperar a que se produzca el colapso. A veces parece que estamos vendiendo el coche casi para comprar gasolina, es decir, sacrificar el patrimonio, su integridad física, su significado simbólico para obtener recursos económicos que supuestamente deberían de servir pues para conservarlo. Por tanto, esta rentabilidad a corto plazo puede tener consecuencias irreversibles a medio y a largo plazo. Y esta es, desde mi punto de vista, pues la lógica perversa de la mercantilización turística. Se explota el patrimonio hasta agotarlo y cuando ya no queda nada que explotar, se abandona. Se pasa al siguiente destino, a la siguiente moda, a la siguiente marca que prometa rendimientos inmediatos. El turismo no puede ser la única y en exclusiva actividad económica, porque cuando lo es, cuando un territorio depende exclusivamente de los ingresos turísticos, se vuelve extremadamente vulnerable. Vulnerable a crisis económicas, a cambios de moda, a pandemias, a la competencia entre destinos más baratos o más exóticos. El turismo es, diría que, el hecho social de mayor trascendencia del siglo XX, pero también es una industria inestable y vulnerable. ¿Y por qué caemos una y otra vez en esa trampa? Pues muchas ocasiones por la presión de la inmediatez. Los gestores públicos trabajan con mandatos cortos, necesitan resultados visibles antes de las siguientes elecciones, los empresarios necesitan rentabilizar sus inversiones en plazos cada vez más ajustados, los turoperadores exigen comisiones cada vez más altas, los turistas buscan experiencias cada vez más intensas y más baratas. Y en este contexto, pues la conservación a largo plazo parece casi un lujo que no podemos permitirnos. Es más rentable a corto plazo masificar, banalizar, prostituir el patrimonio que conservarlo con criterios de sostenibilidad. Y en este sentido, pues la meta perseguida no parece ser otra que alcanzar una masiva afluencia de público, como efectivamente se logra. Las cifras de visitantes aumentan, los ingresos turísticos crecen, los hoteles se llenan, los restaurantes no dan abasto, todo parece funcionar hasta que colapsa. ¿Qué hacer? No hay recetas mágicas, no hay soluciones universales. Cada destino, cada lugar tiene sus singularidades, pero sí podemos identificar, yo creo que algunos principios. Primero, cambiar la mirada. ¿Qué significa cambiar la mirada? Pasar de poner en valor a dar valor. Cuando se habla de poner en valor, siempre se habla de la cultura como recurso administrable. Se pone en valor lo que consideramos que puede ser más apetecible hacia el exterior. Y es un gran error. Debemos darle valor a los elementos que son significativos para los que vivimos en ese lugar. Es decir, primero la comunidad, luego el visitante. La agenda debe ser local, hacia adentro y no tanto hacia afuera. Segundo, el patrimonio como medio y no como fin. El turismo no debería de ser la única actividad económica, debería de ser una actividad complementaria. Un patrimonio vivo es el que sigue presente en las fiestas, en los talleres, en el campo, en la fábrica. Si solo existe para el turismo o para el turista, está muerto. Tercero, gestión participativa. El primer paso en la conservación del patrimonio, de la conservación del patrimonio como recurso turístico reside pues, en la generación de una conciencia entre la población local sobre la necesidad de su conservación. Hay que ilusionar a esa población a partir de la consideración del patrimonio como algo propio del que sentirse orgulloso y ante las posibilidades que efectivamente ese desarrollo, que para el desarrollo abre su uso turístico. El patrimonio no se conserva por obligación, por decreto o por sanción administrativa.
se conserva porque una comunidad lo valora, lo quiere, lo siente suyo. Y en este sentido la comunidad debe apropiarse de su patrimonio, no solo heredarlo, sino gestionarlo, interpretarlo y obviamente también beneficiarse de él. Esto implica pasar de una conservación pasiva a una conservación activa. Cuarto, límites. Prácticamente ningún destino tiene definido hasta dónde puede crecer. Uno de los conceptos más ausentes en la gestión turística actual es el de la capacidad de carga. Hay que atreverse a poner límites, aforos, reservas, tasas. No es antieconómico, es garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Quinto, reequilibrar rentas. Es decir, es fundamental planificar y propiciar el diálogo entre los representantes políticos, el sector privado, la sociedad civil y los residentes sobre el modelo de ciudad, de destino. Vivir con el turismo, no solamente del turismo. Esa es la fórmula, yo creo. El turismo como una actividad más complementaria, integrada en un tejido económico diversificado, no como el único motor, no como la única fuente de ingresos, no como la única razón de ser de un territorio. Sí, el turismo genera mucho dinero, es verdad, pero a menudo, y eso todos lo sabemos, se lo llevan actores externos, grandes cadenas, turoperadores, plataformas digitales. Hay que conseguir que una parte sustancial de ese beneficio se quede en el destino y revierta en la comunidad. Es decir, mejorar la gestión y no solo la promoción. Durante décadas, las políticas turísticas se han centrado casi exclusivamente en la promoción, atraer más turistas, abrir nuevos mercados, mejorar la competitividad. Sin embargo, la gestión, la planificación, pues ha sido sistemáticamente descuidada. El reto precisamente, yo creo que de las administraciones locales, es convertir el turismo en un instrumento eficiente, en una poderosa estrategia de desarrollo local, de recuperación del patrimonio basada en la sostenibilidad y no solo un fin en sí mismo, como comentábamos antes. Y claro, pero para cambiar el modelo de turismo antes debemos de cambiar el modelo de sociedad, nuestras prácticas sociales, nuestro uso del tiempo libre, nuestra necesidad de acumular lugares visitados como quien casi colecciona cromos. Casi tal vez una de nuestras tareas más urgentes sea volver a aprender a viajar, a fin de aprender a ver nuevamente. Y esto no es un llamamiento a no viajar, es un llamamiento a viajar de otra manera, con otros ojos, con otros ritmos, con otras preguntas. Viajar más despacio, no para consumir lugares, sino para conocerlos. Viajar más cerca para descubrir o redescubrir lo que tenemos al lado y que la prisa muchas veces nos impide ver. Viajar con menos expectativas para dejarnos sorprender por la realidad en lugar de exigirle que se parezca a nuestra imagen prefabricada que comentaba al principio. Viajar con más respeto, viajar con más conciencia para entender que nuestro viaje tiene consecuencias y que somos responsables de ellas. No se trata de seguir solo la lógica turística, sino de imponer también la lógica patrimonial. Sí, es ingenuo, puede ser, sí, el margen de maniobra es escaso, pero bueno, yo creo que esta ingenuidad no nos exime de nuestra responsabilidad. No podemos a veces esperar pues a que las condiciones sean perfectas para empezar a cambiar las cosas, ¿no? El cambio muchas veces se construye pues paso a paso, desde abajo, en cada destino, en cada proyecto, en cada viaje. Yo no sé si lo lograremos. El camino es difícil y está lleno de obstáculos, pero mientras haya comunidades que defiendan su patrimonio, mientras haya gestores y gestoras que trabajen con honestidad, mientras haya viajeros y viajeras que busquen el encuentro genuino y mientras haya académicos y académicas, estudiosos que sigan preguntándose por qué las cosas son como son, mientras todo eso exista, yo creo que hay esperanza. Y nada, y con esto muchas gracias y quedo atenta pues a preguntas, a reflexiones, a interrogantes. Gracias. Muchas gracias, doctora María Andrade. Nos ha dejado muchas reflexiones, nos deja muchas ideas. Yo me quedo
desde luego con muchas, pero esto último que usted decía, tenemos que volver a aprender a viajar. Y eso implica olvidar muchas cosas que ya sabíamos. Le doy la palabra a la doctora Marta Maribel Mendoza para hacer los comentarios. La doctora es colega nuestra porque ella trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Centro Universitario Texcoco. Es licenciada, maestra y doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, profesora de tiempo completo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y su línea o sus líneas de investigación se relacionan con la antropología del turismo, el turismo y el patrimonio. La doctora Mendoza Ontiveros es autora de más de 46 artículos publicados en revistas internacionales, ha dirigido varios proyectos de investigación y también en su trayectoria académica, pues la dirección de más de 80 tesis entre licenciatura y maestría. Así que le damos la más cordial bienvenida, les cedemos la palabra y terminando la doctora Marta Maribel, podríamos iniciar un diálogo con nuestro público. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Novo. Doctora María, muchísimas gracias por su charla. Me atrevería a decir que suscribo quizás el 99.9 de las ideas que ha vertido en esta interesantísima charla. Y creo que como sociólogas o como antropólogas que estamos metidas en estos temas turísticos, coincido mucho en la preocupación que ha mostrado con el manejo de tres términos que son bien complejos, ¿no? Que quienes están haciendo estudios en turismo, pero no vienen de una formación socioantropológica, a veces hay problemas en el manejo, y son estos tres términos de patrimonio, autenticidad e identidades, ¿no? Por desgracia, incluso en algunos congresos yo sigo escuchando estos tres términos con posturas esencialistas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que desgraciadamente sigue prevaleciendo, ¿no? Cuando se habla de turismo y patrimonio, sobre todo en estos eventos académicos. Y aunque a veces ya se presta hasta para memes, es bien cierto que son construcciones sociales, ¿no? Porque ya nos dicen que nosotros siempre andamos diciendo que todo es una construcción social. Y sí es cierto, ¿no? Porque tendríamos que estar analizando esta construcción, como decían. A mí cuando me llega un alumno o encuentro en algún documento que el turismo lleva a la pérdida de autenticidad, o que el turismo provoca pérdida de identidad, digo, ¿qué estás diciendo, no? ¿Qué es eso? ¿Cuándo una persona deja de ser auténtica? ¿Cuándo en una comunidad se perdió la identidad? ¿No? ¿Cómo es posible? No concibo que exista una persona que no tenga identidad, ¿no? Bueno, les digo, al menos que haya tenido un accidente grave y haya perdido la conciencia, la memoria, y no sepa ni quién es, ni dónde vive, ni qué ha hecho a lo largo de su vida. Yo creo que sí, has puesto, doctora, el dedo sobre estos conceptos que son muy, muy importantes que reflexionemos en el turismo, porque si bien es cierto que son construcciones sociales, detrás de esa construcción social hay relaciones de poder, y a veces no nos damos cuenta qué intereses están en juego, y por esto del conocimiento de buena fe podemos ser cómplices de algunas decisiones que no necesariamente serían decisiones que favorezcan a los locales o a las comunidades locales. No sé, por ejemplo, hablabas hace ratito de cuando una danza se acorta en el tiempo, o se estiliza, o se uniforman a los danzantes para que estéticamente sea más atractiva a los ojos del turista. Es cierto,
pero también hay procesos de resistencia, ¿no? De resistencia, porque muchas comunidades tienen bien claro cuándo una danza es para los turistas, y la tienen clarísimo, ¿no? Esta danza es para los turistas, y cuándo es la danza con el sentido original, con el significado original, fuera del turismo. Y a veces eso se hace en momentos de privacidad de la comunidad, ¿no? Pero también hay escenarios en donde se inventan tradiciones para el turismo, y no hablo de una invención que tenga fines malévolos, de quiero engañar al turista y voy a inventar una tradición. Hace poquito yo tenía conocimiento de que en la Guelaguetza, esto que ya es un festival muy famoso en Oaxaca, que está totalmente mercantilizado, una fiesta, también se han inventado danzas. Y curiosamente, las dos danzas son inventadas por mujeres. Las chinas oaxaqueñas es una danza que se inventó para presentarse en la danza, en la Guelaguetza, en este escenario, para el turismo. E incluso la casa de la señora que la inventó se convirtió en un museo, ya es un museo, o sea, se patrimonializó la casa de esta señora, y ahí vienen los referentes de quiénes fueron, cómo idearon el vestuario, cómo idearon todo, y hoy se presenta como una danza auténtica. Auténtica, pues sí, fue una creación, ¿no? Y podemos ver que constantemente el turismo también genera tradiciones, ¿no? El turismo es un gran productor, generador de tradiciones, y como decías, no significa que eso tenga menos valor que otro, ¿no? Son tan válidos otros. Pero por el otro lado, tenemos, por ejemplo, algo que como antropóloga yo siempre cuestiono, es que muchas veces estos gestores culturales basan su trabajo en concursos, ¿no? Yo escuchaba, ¿no? Vamos a hacer un concurso de mole, o de pan de muerto, o de... escuché uno que decían que iba a haber un concurso de paella en una escuela. Yo decía, bueno, ¿y cuál es el criterio con el que un jurado o un grupo de personas dice, este es el mejor mole o esta es la mejor receta de mole? ¿Quién? Pues lo que no se dan cuenta es que esos jurados están llevando a cabo un ejercicio de poder, porque el hecho de ser jurados los dota del poder de decidir cuál es el mejor mole, o cuál es el mejor pan de muerto, o la mejor ofrenda, porque luego hasta en las universidades somos muy dados a concursos de ofrendas, y tú dices, ¿y cuál es el criterio para definir que una ofrenda, un mole, o un pan, o cualquier otro, es mejor que otro, es superior a otro? A veces dicen, es que este es el más auténtico. Le dimos al premio a la ofrenda de muertos más auténtica, y tú dices, ¿y eso cómo decidiste cuál es la más auténtica? ¿No? Y a veces en las mismas universidades y en los gobiernos se hacen este tipo de eventos que, si nosotros lo analizamos, en el fondo son ejercicios de poder. ¿Qué me interesa destacar y qué me interesa ocultar? Hace un rato escuchaba a la secretaria de Turismo aquí en México decir que en el mes de marzo va a haber un festival que ya tiene algunos años en Michoacán, en donde se presentan las danzas de los pueblos de Michoacán, y la gastronomía y las artesanías, y que los turistas deben ir. Y tú dices, bueno, ¿y quién decide quién baila? ¿Quién decide qué grupos entran? ¿A quién se le otorga 2 metros cuadrados para que ponga un puesto de artesanías? Pues son ejercicios de poder. Finalmente, el secretario de Turismo, quien esté a cargo en ese momento, es el que decide, como decías, qué exhibimos o qué versión de nosotros nos interesa presentar y qué se oculta.
Creo que por esto es muy interesante, pero también comentaba de que ante estos ejercicios de poder también hay resistencias, o sea, las comunidades como tal también se resisten, no son entidades pasivas que simplemente se limitan a mirar qué pasa con su patrimonio, con sus expresiones culturales, sino que también ellas tienen mecanismos para defenderse y para oponerse a estos grupos de poder. Y también aquello que les conviene lo retoman. Aquello que consideran que fue una invención para el turista y que les acomoda o que se sienten bien o identificados o que esos conceptos construidos para el turismo los interpelan, los adoptan sin ningún problema, ¿no? Sin ninguna, sin ningún cuestión, ¿no? De escrúpulos o algo, ¿no? Creo que muchas veces, no sé, pues, pienso en una danza, de estas danzas plegarias, ceremoniales, que todavía en muchos pueblos mexicanos, pues la gente le baila a la Virgen o le baila al santo. Sí, sí, si bien la danza es principalmente para ellos, para el santo, para la Virgen en cuestión, pues también a ellos les gusta que llegue otra gente a verlos. También el que vayan personas y que admiren lo que están haciendo también es algo que les ayuda a ellos a, pues no sé si a sentirse bien de todo el tiempo, dinero y esfuerzo invertido en esa presentación a la Virgen. Pues yo te agradezco mucho los comentarios, me encantó la presentación, creo que coincido en muchas de las cuestiones que nos comentaste y enhorabuena. Muchas gracias, doctor Gerardo. Felicidades a ambos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Gracias. Iniciamos un diálogo con la gente que nos está siguiendo a través de la plataforma allá están aquí llegando las preguntas, las voy comentando, María. Antes que otra cosa quiero aquí, hay un comentario de la maestra Irma Muñoz que no, por alguna razón no pudo enviar su comentario a través de la plataforma, pero dice sumamente interesante, nos deja muchas reflexiones de hacia dónde debemos dirigir la educación de los futuros profesionales del turismo sobre esa forma diferente de viajar, nuevos ojos para ver el turismo y cuidar el patrimonio. Tenemos por ahí otro, dice Pina Anasus, muy interesante, felicitaciones, pregunta, ¿en qué contextos donde el patrimonio se activa turísticamente, cómo puede evitarse que la autenticidad sea definida desde las expectativas del mercado y no desde las dinámicas culturales internas de la comunidad? Claro, es una pregunta realmente interesante y encaja también efectivamente con el discurso que yo he dado y con las reflexiones de la propia Maribel. Es decir, la autenticidad no es un concepto estático, ¿no, Maribel? Por lo tanto, es muy difícil decir cómo evitar que sea esto y no sea esto otro. Y es que precisamente a la vez es y no lo es, porque cambia, es algo fluido, cambiante, dinámico, problemático, móvil. Lo que, en definitiva, habría que tratar de pensar en contar para realizar las activaciones con la comunidad local. Es decir, con qué ellos se sienten identificados, a qué aspecto de la cultura, ese magma, qué es lo que realmente interesa extraer porque se sienten identificados con él, pues para darle valor hacia el turismo o darle valor para una fiesta o darle valor para otra cosa. Yo creo que ahí yo pienso que hablaría de gestión participativa. No sé si Maribel está de acuerdo,
porque la autenticidad no es algo que sea activamos esta versión y no la otra, es que lo que a lo mejor activamos ahora deja de serlo. Y creo que no debemos de, y además me ha gustado mucho lo que decía Maribel relacionándolo con el poder, no es del todo apropiado eso de muchas veces, ¿quién es el policía cultural? No, o el policía gestor cultural que dice, esta es el valor que se le otorga a este patrimonio o la finalidad. Nadie debe de embestirse de policía cultural para hacer un dictamen similar. No sé, diría yo, no sé si queréis vosotros contestar algo más. Adelante, Maribel, no sé si quieres comentar algo. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hablaba María de este modelo de turismo en donde las decisiones siempre son tomadas por los expertos, entre comillas, y no a partir de la población local, de la comunidad local. La gestión del patrimonio debería ser participativa, ¿no? Tendrían que incorporar la participación de la gente, pero una participación real, porque incluso las reglas de operación de pueblos mágicos, se supone que debe haber un comité de pueblos mágicos de la comunidad, y sin embargo muchas veces estos comités son formados por la autoridad y solamente firman las decisiones que toman los políticos, porque realmente no los toman en cuenta cuando las decisiones tendrían que venir, y esta gestión participativa, ¿no? No desde los ojos de los expertos o los conocedores de las universidades, sino desde la gente. Y tampoco creo que habría que negarse a la gestión del patrimonio fuera del turismo, porque entonces esta gestión es una carga para el presupuesto público, ¿no? Se conserva, se mantiene, pero se tiene cerrado y no se abre al público, pues tampoco sirve de nada, ¿no? La gestión del patrimonio tendría que buscar la rentabilidad económica para que los mismos ingresos que genera el patrimonio se sigan reinvirtiendo en su revaloración, en su investigación, en el estudio, en todo esto, pero siempre desde la participación de la comunidad. Si no se piensa la planeación turística del patrimonio, no se piensa en función de la comunidad, ahí es donde tenemos, creo yo, la mayoría de los problemas actuales. Sí, por supuesto. Acá tenemos un programa de pueblos mágicos que inicia con un fondo, con recursos, y después se les quitan los fondos y ahora los pueblos mágicos tienen que preservar su patrimonio, su imagen urbana, etcétera, pero sin recursos, ¿no? Es decir, sin esta bolsa que se tenía destinada para ello. Dos preguntas más. Excelente conferencia, felicidades por compartir. ¿Hay algunos textos que pudiera recomendar que haya escrito para poder ver con mayor profundidad, poderlos consultar y citarlos posteriormente? Nos están aquí preguntando. Yo lo que puedo hacer es tratar de compartir tal vez algunas notas de lo hablado hoy, porque en realidad este discurso es más casi una reflexión compartida entre colegas, me atrevería a decir. De hecho, por eso no hay presentación, es resultado de lecturas, a veces sobre todo de reflexiones. Y en este momento no hay nada escrito ex proceso para esto, o sea, es inédito, digamos. Correcto. Excelente conferencia. ¿Podría compartir, bueno, se puede hablar de un consumo responsable del patrimonio y qué características debería tener este consumo responsable del patrimonio? Claro, la pregunta es realmente interesante. Lo que pasa es que yo voy a ser bastante crítica en la respuesta. Y es decir, desde mi punto de vista, unir esas dos palabras, consumo responsable, diría que hasta puede resultar paradójico.
en una sociedad neoliberal como en la que vivimos. De hecho, hay autores, entre ellos el filósofo Zizek, que precisamente critica el término de consumo responsable y lo hace poniendo como ejemplo varios anuncios publicitarios. Uno de ellos es un anuncio de Starbucks, los cafés, y era algo así como: no es lo que compras, es lo que compras con ello. Se refería a que por cada euro que pagues por ese café, 0,0001 se destinará pues a la reforestación de un bosque o a plantar un árbol. Entonces, muchas veces la tiranía de la sociedad neoliberal parece que nos dice: no, pero consume de modo responsable. Yo tengo mis dudas sobre esa asociación. Tal vez sea algo ya personal y soy muy crítica con eso y no sé si realmente existe eso de consumo responsable o no sé, no sé qué pensáis vosotros. Yo soy absolutamente crítica con eso, como Cicé, como otros filósofos, porque en realidad yo creo que el consumo responsable, no sé. No sé qué opináis, Maribel o Gerardo, si queréis, si estáis de acuerdo conmigo o... No es fácil. No sé si quieres comentar algo, Maribel. Yo creo que el término mismo consumo, ¿no? Que está dentro de esta lógica neoliberal de que todo lo consumimos, y esto significaría pues obtener algún bien y servicio a cambio de dinero, ¿no? O sea, es un intercambio mercantil. Yo creo que desde ahí empieza con el término consumo. Y luego, responsable, yo creo que es un término bastante subjetivo, ¿no? Responsable, ¿qué significa? Lo que significa para mí puede ser muy diferente para otra persona. Responsable, no, creo que ahí podríamos tener hasta problemas con qué se entiende por consumo responsable. Creo que por esto y muchas veces en lugares ya no se habla de consumo, se habla de vive, ¿no? A partir de estas propuestas de turismo experiencial que comentaba hace ratito María, es más bien vive, ¿no? Vive una experiencia, como decía, vive como locales, pero también creo que hay público para todos, ¿no? Habrá personas que les gusta efectivamente esto que decía María, llegar al lugar y tomarse la misma foto que ha visto que todo el mundo que llegó a ese lugar se ha tomado, esta foto en la torre de Pisa, ¿no? Que todo el mundo se toma ahí como deteniéndola, o está famoso que creo que todos los turistas tienen la misma foto de la Torre Eiffel. Pero también habrá otro, no sé si, creo que todavía es minoría, no me atrevería a asegurarlo tajantemente, pero creo que también hay personas que buscan otro tipo de experiencias en sus viajes y no sé si eso pudiera llamarse consumo responsable o algo parecido. Quizás aquí valdría lo que decía hace rato María, ¿no? Es otra forma de viajar, es otra forma de consumir, es decir, este viaje lento, por ejemplo, ¿no? A lo mejor aplicarían otras formas de consumo, no sé si consumo responsable, pero el consumo solidario, el consumo local, en fin, me parece que da para reflexionar. Voy con otras preguntas. Dice, en México tenemos mucho que hacer para co-crear un turismo regenerativo, comunitario y mostrarlo al mundo. En su opinión, ¿cuáles serían las principales barreras de entrada para poder captar turistas europeos acorde a estos proyectos que se están desarrollando acá de turismo regenerativo comunitario? Pregunta Mario Lezama, perdón. ¿Cómo? Perdona. Vamos a ver. Barreras de entrada para captar turistas europeos. Claro, yo creo que lo mencionaba durante la charla. A mí me parece fundamental, en primer lugar, la planificación, sobre todo cuando hablamos de un destino, de una experiencia que no sé en este caso, pero en origen,
incipiente y pensar si lo que nos interesa es captar a turistas europeos o a turistas o viajeros más cercanos. Y en el sentido de esa captación, cuando se habla en el turismo de captar, yo creo que generalmente se asocia al tema de la imagen. Desde mi punto de vista, la imagen es todo. O sea, la imagen es lo que nos hace destacar como algo singular frente a toda esa oferta que hay. Y luego interrogarse por cuáles son las motivaciones que a esos turistas en concreto, él se refiere pues, a un nicho de mercado específico, que son los turistas europeos, cuáles serían las motivaciones para ese perfil de viajero que acudiese a nuestro destino. Y no que acudiese solo una vez, sino que después lo recomendase, se quedase satisfecho y demás. Pero yo hablaría de una estrategia de planificación. Me resulta complicado dar una variable, ¿no? O una dimensión o una clave en esa esencia útil para esa captación. Correcto. Hablabas, María, de vivir el turismo en lugar de vivir del turismo, ¿no? Para las comunidades locales, que si podrías ahondar, ¿qué significaría esto de vivir el turismo en vez de vivir de él? Claro, cuando yo hacía mención a esta frase, además, como creo que si no me gusta como lo ha escrito, no sé si realmente yo lo dije así, pero me gusta mucho como lo ha puesto. Era en la parte final cuando hablaba de la necesidad de imponer la lógica patrimonial frente a la lógica turística. Que no tengamos esa idea de, ¡ay, sin turismo, sin turistas no somos nada! No, con turistas somos también muchas cosas, pero junto con la diversificación de nuestro tejido económico, social, cultural, etcétera, etcétera. Que no sea algo impuesto y sobre algo exclusivo, algo dominante. Eso era un poco a lo que yo me refería. Correcto. Muy bien. Pues esas serían las preguntas. Tenemos varios comentarios también, todas felicitándote, querida María, y también agradeciendo esta charla y compartiendo tus conocimientos. No sé si hubiese algún último comentario, María, Marta Maribel, para cerrar nuestra sesión. Bueno, yo aprovecho que tengo el micro, me adelanto, perdón, Maribel. Es solo decir que me ha parecido, es decir, en primer lugar, que estoy tremendamente agradecida y que ha sido pues realmente ilusionante y productivo a nivel personal y a nivel intelectual. Poder compartir pues con Maribel, contigo, Gerardo, con Maribel Osorio y poder leer esas preguntas que a mí me hacen también pensar. Y en vez de salir con las cosas claras, salgo aún con más dudas. Con lo cual, muy, muy agradecida. Si salimos con más dudas es que lo hicimos bien, ¿no? Sí, pues yo nada más reitero mi agradecimiento. María, muchas gracias. Me emociona mucho el escucharte y darme cuenta de que comparto mucho de lo que tú planteaste durante tu charla y ojalá pudiéramos seguir en contacto, seguir trabajando. Gerardo, muchísimas gracias. Yo creo que es muy interesante que en este seminario también tengamos oportunidad, porque muchas veces, como dice María, pensamos al turismo más bien desde el marketing, ¿no? Desde la promoción, lo decía María en conversación, porque creo que una de las últimas preguntas, esta de atraer más a turistas, lo estamos pensando desde el marketing y no necesariamente desde el patrimonio y desde las poblaciones locales, que es este cambio de modelo que tendríamos que estar abogando para no caer en la banalización o cosas como la mercantilización del patrimonio, ¿no? Muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes. Muy bien, sí. No sé si así lo dijo, o por lo menos así lo entendí, pero dijo más gestión
y menos promoción, ¿no? Que eso a veces nos enfocamos mucho en la parte de la promoción y dejamos a un lado lo importante. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión de este seminario permanente de investigación que promueve la RIT, la Red Internacional de Investigación Turística, que coordina la doctora Maribel Osorio, a quien también le agradezco mucho el que me haya invitado. María Andrade, un abrazo hasta España. Marta Maribel Mendoza, un abrazo hasta Texcoco. Y muchas gracias a José Alfredo Rosas también, quien está pues en la parte técnica. Y muchas gracias a todos y a todas quienes nos han seguido a través de esta plataforma y pues invitarlos a que estén muy atentos de las actividades que organiza la RIT. Que tengan un excelente día y muchísimas gracias.